¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos como cada noche de viernes a este espacio para el análisis y para el debate de la actualidad. Es un placer reencontrarme con los espectadores de la tertulia de la 8 y hacerlo como recordaba cada viernes, también acompañada como estoy hoy con Concha Lobejón. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, muy bien. Bueno, bienvenida, Concha. Me alegro de verte, Lola. Muchísimas gracias, Concha. Aunque no nos hemos dejado de ver, ¿verdad? No, porque Palencia además te has es lo que sentado tiene. bien la maternidad, ¿eh? Muchísimas gracias. Javier Calaveras, muy buenas noches, ¿cómo está? Pues fenomenal, aquí compartiendo un rato con amigos y encantado de otra vez de tenerte con nosotros y bueno, pues enhorabuena también por tu maternidad. Muchísimas gracias, Javier, y ahora mismo se va a convertir casi en uno de los protagonistas de la actualidad. Le hemos hecho una pequeña encerrona. Chomín Pérez, muy buenas noches. Buenas noches, Lola. También bienvenido. Y muy contento de estar aquí. También nos hemos visto en ese magnífico taller de restauración que ponen en marcha Diputación y Obispado. Sí, el miércoles ahí, hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Es una alegría volverte a tener por estos lares. Oye, y desde aquí a los alumnos de ese taller, que es precioso verles en acción, es precioso verles además, trabajar. Es que te entran ganas de ser restauradora. No, yo creo que son los protagonistas. Yo no creo que tenga esa paciencia. No, ni yo, ni yo. Vamos, yo ni esas manos. Cada vez que, sobre todo con el tema de los textiles, que no lo manejo y no me llama mucho la atención, sí me llama la atención la delicadeza con la que pueden poner pues miles de alfileres encima de una tela, y es una cosa que escapa a mi capacidad. Como un juego de ris, pero a lo grande. Yo creo que son los protagonistas verdaderos de pues volver a hacer de nuevo una pieza pues que estaba malamente. Pues si les parece, vamos a ver nuestro sumario para ver los temas que ponemos hoy sobre la mesa. No quedan existencias. En las farmacias de Valencia se han agotado las mascarillas y tienen lista de espera. El miedo al coronavirus ha provocado una gran demanda de este protector, que ha duplicado su precio. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos lanzan un mensaje de tranquilidad y advierten de que no son necesarias. La alta demanda puede perjudicar a los pacientes que realmente lo necesitan. Por primera vez en Palencia de forma pública hay una voz discordante sobre la tala de árboles. Una persona, un experto a favor de quitar algunos ejemplares. De hecho, dice el profesor de Ingeniería Forestal, Juan Andrés Oria de Rueda, que es necesario talar los árboles enfermos o cuando llegue la época de viento fuerte, la población podría correr peligro al atravesar este espacio verde de la ciudad. Queda poco para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Analizamos los avances en materia de igualdad durante los próximos tiempos y las brechas de género que aún se detectan en la sociedad. Pues como bien anunciábamos a Javier al inicio, hoy nos vamos a dirigir a él no en calidad de tertuliano, de compañero de esta casa, sino como el doctor Calaveras, porque ya que uno de los temas que está ahora en boca de todos, en boca de los medios de comunicación, de la gente en los bares, en la calle, en sus casas, todo el mundo hablamos del coronavirus, bien bromeando o bien de manera más en serio. Aprovechando que está usted hoy, sí que le queríamos preguntar, Javier, si está justificado este miedo que tenemos todos un poco metidos hacia el coronavirus. Bueno, pues yo creo que de momento no tiene que cundir el pánico, ¿no? Es una realidad que lo que estamos viendo, pues tanto en los medios de comunicación como el tema de la pérdida de abastecimiento de mascarillas a nivel de todas las ciudades y tal, pues no nos aboca más que al pánico y a una situación de miedo que yo creo que dista bastante de la realidad. Tenemos un organismo a nivel mundial que es la OMS, que nos está orientando y nos está diciendo un poco cómo va la problemática en torno al coronavirus. Los coronavirus no son virus que tengan una corta existencia ni que no les conociéramos, habitan habitualmente en los animales y estamos ante la tercera epidemia en la que han dado el salto a los humanos. Las anteriores, la SARS o la MERS, tenían una diferencia respecto a la actual. Tenían una virulencia bastante más importante que la que tenemos en el momento actual, que es el COVID-19. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Pues que sí que estamos ante un problema de salud pública, pero cuando determinamos que tenemos un problema de salud pública, no distamos mucho de lo que ocurre en las épocas estacionales con la gripe.
Y sin embargo, el pánico que cunde con la gripe o la adhesión a la vacunación de la gripe que todos los médicos reiteramos y hacemos campaña, pues es una adhesión bastante baja en la población. No hace mucho, hace unos meses, por ejemplo, cuando veíamos las imágenes de países asiáticos y les veías en el metro a todos con las mascarillas previo a la epidemia del coronavirus, joder, decías, madre mía, cómo están estas personas que viven agobiadas, viven infelices, viven estresadas por la salud. Bueno, yo creo que no tenemos que convertirnos nosotros en cómplices de ese miedo generalizado. Esa psicosis, ¿no? Sin embargo, hay personas que sí que se dice que son de riesgo, personas con patologías ya anteriores, personas mayores. ¿Esas personas deberían tomar ciertas medidas de precaución una vez que parece que más o menos el virus está llegando a España, Javier? Yo creo que poner fronteras a un virus es prácticamente imposible. Y que tarde o temprano iba a llegar a España era una realidad. O sea, agradecemos pues un poco la difusión del número de casos que se están pues un poco visualizando y están llegando en las noticias. Como en todas las patologías, pero sobre todo en las patologías víricas, ocurre en los procesos gripales, las personas que tienen comorbilidades o otro tipo de infecciones o otro tipo de enfermedades del aparato respiratorio vías bajas, que están tomando determinados tratamientos que hacen que sus defensas sean menores, pues evidentemente son la población de riesgo en la que tenemos que incidir para que no se produzcan pérdidas ni que se vean bastante afectados. ¿Qué medidas tienen que tomar? Pues desde luego que las mascarillas no es una medida que resuelva el problema. Como bien nos han indicado pues todos los expertos, las mascarillas las deben de llevar los pacientes ya afectados y que hayan dado positivo al coronavirus. Pero no tenemos que utilizar otras medidas diferentes que las que utilizamos en épocas estacionales, es decir, unas medidas, por ejemplo, como simplemente un estornudo o toser, por respeto al que tenemos al lado, deberíamos llevarnos la mano e intentar utilizar un pañuelo y tener un lavado de manos adecuado. Ahí sí que es donde hay que incidir, pero deberíamos de incidir yo creo que el coronavirus nos tiene que servir a nivel de sociedad para entender que hay determinadas cosas que nos pueden ayudar para que este tipo de problemas de salud, que no dejan de ser graves, porque es una problemática de salud, que en un futuro porque si empiezan a verse afectados determinados grupos poblacionales, pues al final va a haber una exención laboral, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos tiene que hacer entender que tenemos que tener una serie de respeto, pues evidentemente cuando tosemos, que no tosamos pues, de una manera inadecuada, que tenemos que tener un lavado de manos y que tenemos que tener un cierto cuidado. Y que las mascarillas quedan reservadas para los pacientes. De hecho, pues salvando que no creo que hay muchos médicos que estén por la calle con la mascarilla. Hombre, en esas personas a lo mejor con factores de riesgo importantes o con un déficit de defensas, pero es que eso lo indicamos por su propia patología en sí. Escuchamos en los medios de comunicación de síntomas similares a un resfriado, una gripe, a una neumonía. Me imagino que variarán en función de la persona que lo sufra, ¿no? De esa patología previa, de si es de grupo de riesgo o no. ¿Cómo es más o menos los efectos que tiene sobre una persona ese coronavirus? Bueno, el coronavirus, como ya llevan unos cuantos meses, un par de meses desde la aparición en China y ya nos están empezando a llegar los primeros datos estratificando población, etcétera, etcétera, lo que sí que se ve es que efectivamente afecta a los grupos poblacionales mayores de 80 años y con factores de riesgo. ¿Qué tipo de patología o qué síntomas van a tener los pacientes? Pues la inmensa mayoría seguramente lo pueden padecer y ni darse cuenta de ellos, o sea, de una manera totalmente normal. La mayoría de la gente, pues bien como un cuadro gripal o como un cuadro catarral.
por suerte o por desgracia, dentro de la población estamos muy mal acostumbrados a denominar una gripe como un catarro. No, es que la gripe, que nos si queremos confundimos vacunarla, muchas veces, ¿no? si queremos hacer la vacunación es por eso, porque cuando hubo la epidemia de la gripe A, ¿por qué? Pues hubo una serie de personas afectadas con comorbilidades y era una patología muy severa, que no solo afectaba a órganos respiratorios, sino a otro tipo de órganos, pero sobre todo es patología respiratoria. Pues Concha Chomín, yo no sé si le quieren hacer alguna pregunta a Javier sobre el asunto. Pues yo sí. Bueno, a mí me gustaría saber por qué se mete tanto miedo en la población, por qué los medios de comunicación y en general toda la población empieza a sentir un pánico por esta enfermedad y cómo podemos combatirlo, aparte de lo que tú ya has comentado, ¿no? A lo mejor no hacía falta que nos informaran tanto, ¿o qué? Yo sí que te cuento, yo es que creo que aquí se han superpuesto dos problemas. Uno, el sanitario, del cual yo no tengo conocimiento y me fío de los que saben, y cuando dicen que en un lugar como España, con una sanidad organizada, moderna, con medios, no hay problema, yo eso me fío. Miedo me da cuando esto de, por ejemplo, el salto a África, que no hay una sanidad organizada, ni moderna, ni de aquella manera. Entonces, ahí sí puede ser un problema. Pero en España, con una sanidad moderna del siglo XXI, yo creo que estamos bastante ¿Pero bien. a quién beneficia Lo que este pasa es miedo? que, no, a ver, yo creo que desde el primer momento ha habido un problema sanitario y ha habido un problema comunicativo muy gordo. Yo creo que el gobierno chino ha comunicado de aquella manera lo que le ha dado la gana. La Organización Mundial de la Salud ha ido al trantrán al principio. Y yo creo que los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, desde el primer momento solo hemos visto en sus informativos mascarillas en China. Una ciudad de 11 millones de habitantes. Y un hospital que hicieron en 10 días. Aislada. Y un hospital que hicieron en 10 días. Entonces, Oye. si tú durante los primeros, del primer brote de lo que me cuentan que va a ser el apocalipsis, solo veo mascarillas, una ciudad vacía de 11 millones de ¿Pero a habitantes. quién beneficia esto? A ver, El miedo. beneficia... ¿A los que venden no, mascarillas? En principio beneficia seguro. al espectáculo. Porque muchas veces concebimos la información no como un servicio al ciudadano, para darle al ciudadano instrumentos para manejarse por la vida. La concebimos como espectáculo. Y hay medios de comunicación con nombre y apellido que han hecho de este tema, en sus primeras etapas, un espectáculo. Para vender sus audiencias, para ganar clics en Internet y para asustarnos, que asustar vende. Y a la gente, por un lado, le gusta estar asustada. A mí no. A ti no, pero hay mucha gente que disfruta sin saberlo estando asustada, viendo el fin del mundo. Habría que haber traído un psicólogo también. Seamos personas racionales, Sí, pero ¿no? lo que pasa es que se han dado todos los componentes para llevar esto a la irracionalidad y al miedo. Luego, hay gente que se está beneficiando claramente, económicamente, lo hablábamos antes de empezar, en la bolsa están pasando cosas muy curiosas, la crisis económica del coronavirus, yo estoy convencido que va a durar más que el coronavirus, y aquí va a haber gente que haya sacado tajada, pero yo creo que en el tema de los medios de comunicación hay que trabajar con absoluta responsabilidad. Y no vale Pues yo asustar, creo que sí, no, porque tienen de que verdad, dejar y la de aparecer, ciudadanía deberíamos de rebelarnos tienen que frente a dejar este de aparecer tipo las mascarillas de miedos, ¿no? en cada informativo de hablar de este tema, porque solo aparecen mascarillas, mascarillas y más mascarillas y más mascarillas. Entonces, ¿la gente qué hace? Salir a buscar mascarillas. Y que salga gente como Javier y que lo explique así de Yo claro creo. y que nos tranquilice. Hombre, tampoco podemos Demos la voz generalizar a, medios de a los comunicación profesionales. que están haciendo todo lo no, contrario. pero yo creo que tiene hay de razón todo. Chomín, Pero que hay algunos que sí. valgan. Yo Pero el hay otro otros día- que intentan dar una información racional sobre el tema. Javier, Sí, perdón. el otro día, por ejemplo, de hecho, pues vi la comparativa de dar la misma noticia Sí. de Lorenzo Milá. Lorenzo Milá y otro medio. En el mismo Y sitio, a la misma Lorenzo hora. misma estaba hora. sin mascarilla y el- era racional. Claro, es como si yo, por ejemplo, vengo aquí y Con va a haber muchas... mascarilla. Claro, vengo con mascarilla y infundo el miedo. Bueno, yo entiendo un poco que también es cierto que, oye, que estamos ante un problema de salud y que hay que tomar unas determinadas Claro, medidas y y que que no hay tenemos que que ser- atender a los especialistas para que nos orienten de cómo tenemos que actuar. Ya nos han dicho, y eso sí que me gustaría recalcarlo, que si, por ejemplo, empezamos a notar síntomas, el criterio epidemiológico anterior, que era si habíamos viajado a Italia y tal, eso influye, pero ahora ya está en nuestro medio. Bueno, pues
Tenemos un medio que es llamar al 112 o otro número que también es gratuito, que también te informan en el 112 y además sale en la locución inicial del 112. Y a partir de ahí son ellos los que nos van a orientar. Si se van a ir los profesionales a ir al domicilio, si le van a mandar... Pero la mayoría de las personas lo que tenemos que hacer es, pues eso, ser cautos e intentar no propagar la epidemia. Porque tenemos que tener claro que lo que hoy ha sido 2 negativos en Palencia de coronavirus, de estos chicos que venían de Corea del mañana Sur. puede ser un positivo, porque es que es una realidad y lo vamos a vivir. Sí, llegará, y ante eso tenemos que efectivamente. vivirlo con tranquilidad, con naturalidad. Javier, con la llegada del buen tiempo, de las altas temperaturas, al igual que ocurre con otros virus estacionales como la gripe, ¿nos olvidaremos más o menos del coronavirus? No. A ver, no, espera. No, me refiero a nivel de pacientes, Económicamente, a nivel como de dice Chomi, contagio. a nivel económico y eso va a tener una serie de consecuencias a Eso todos los es. niveles, porque si nos ponemos malos, si los niños no van al colegio, que por cierto, los niños menores de 10 años a día de hoy No están se ha afectados. estratificado y están exentos, hay que verlo. Estamos ante un virus que todavía, claro, no está tenemos empezando a conocer. vacuna. Entonces, no tenemos Han anticuerpos. dicho que en abril ya estaría. Sí, pero no tenemos vacuna y no tenemos anticuerpos. Bueno, generaremos anticuerpos y generaremos defensas contra ellos. Ahí es donde ese proceso, hasta que llegue, puede entender la gente que hay que tomar una serie de medidas. Sí, y luego yo el otro día es lo leía. termolábil, es termolábil, con lo Sí. cual es estacional. Sí, a pero 26 grados se inactiva. Pero el SARS que has aludido tú al principio... Fue la primera epidemia ese, de coronavirus. lo sí. que ha pasado con el SARS, hasta donde yo tengo entendido, es que llevamos ya año y medio, cerca de 2 años, que no hay ningún caso nuevo. ¿Eso significa que ha desaparecido de la faz de la Tierra ese bichillo? Pues no. Vamos a ver, yo creo que... Supongo yo. Aquí hay Claro, lo varias... que querían hacer, bueno, Javier, Lo que me corrija, lo que se lógicamente, buscaba evitando es la pandemia, es que tenerle también controlado. desaparezca, ¿no? Me imagino, tenerle Sí, controlado. Sí, claro. A ver, el tema sobre todo es que también es verdad, es que China está, le tenemos en el punto de mira y ahora sí que se juegan mucho, es decir, la OMS le tenía un poco en el punto de mira porque la evaluación que hizo con el MER y con el SARS, el MER que era más agresivo y el reservorio era el camello, pues estamos hablando de 2 epidemias con mayor virulencia y mayor mortalidad. Bueno, el virus, el COVID-19, lo que nos dicen los datos, porque ya llevamos conviviendo ya un par de meses, es que su mortalidad es baja, que la mayoría de las personas lo van a vivir de manera leve y que tenemos que estar atentos, como siempre, a las comorbilidades. Y también nos tiene que enseñar a nivel de sociedad que el hecho de que nosotros nos encontremos fuertes, pero seamos personal de riesgo, por ejemplo, en el caso de un médico, el hecho de que yo me vacune, quizás de la gripe, por ejemplo, yo la puedo padecer y superar, pero puedo transmitírsela a otras personas y hacer que esas personas sí que fallezcan. Entonces hay que tener lo primero unos conceptos, hay que tener unos conceptos de sociedad cívica, de ayuda a los demás, de ser, pues eso, de intentar hacer el bien a los demás. Es que es fundamental, es decir, lo que hemos dicho, o sea, medidas básicas como si yo tengo un catarro, ir prevenido con mi pañuelo e intentar no afectar al resto, intentar no propagar. Y luego, son virus que en el ambiente duran 2 horas. Bueno, pues hay que tener un cierto cuidado. Al final, las medidas higiénicas básicas y normales y evitar la epidemia. Aprovechando, perdona, Chomin, ahora te doy la palabra enseguida, pero aprovechando esa empatía de la que habla Javier, vamos a ver el reportaje que hacían nuestros compañeros esta semana y que nos asomaban a una realidad que ocurre en toda España, que es que no hay mascarillas en las farmacias y hay gente, hay pacientes, hay personas enfermas que es que realmente la necesitan en su día a día. Vamos a verlo. Esta farmacia de Palencia acaba de recibir un pedido de mascarillas, un centenar que apenas durarán unas horas. Desde hace días tienen lista de espera. Llevamos sin mascarillas como 2 semanas. Tuvimos un desabastecimiento inicial, luego otra vez conseguimos mascarillas y hoy nos han llegado unas poquitas.
que creo que a lo largo del día desaparecerán. Lo único que puedo hacer es apuntarla en una lista. La demanda de mascarillas ha provocado que el precio se haya duplicado. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos advierten que el desabastecimiento puede perjudicar a aquellas personas que realmente lo necesitan. Los pacientes que tienen problemas de respiración, pacientes con asma, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas o pacientes alérgicos, pues usan este tipo de mascarillas, mientras que sobre todo los pacientes inmunodeprimidos pues también usan para prevenir de cualquier tipo de sustancia que les pueda afectar su patología. Insisten en que el uso de mascarillas actualmente no es necesario. De aquí, que no es una zona de riesgo, el uso de mascarillas no está indicado y por tanto no es necesario. Sería mucho más efectivo una adecuada higiene de manos, por ejemplo. Hacen un llamamiento a la calma y a hacer caso de los expertos. Las mascarillas, insisten, a día de hoy no son necesarias, solo se aconsejan en caso de viajar al extranjero donde haya focos de coronavirus. Bueno, pues tremenda esa situación porque, como decíamos, hay gente que las necesita y que les cuesta muchísimo encontrarlas. Chomin, le debía la palabra. No, una cosa, la globalización. Pues, yo me imagino que en toda la historia de la humanidad, habrá alguien que la haya estudiado, ha habido epidemias y pandemias de todo tipo y color, pero la gente se movía poco. Claro. Entonces, se morían los de una zona y ya está. La peste mataba mucho, sí, Chomin. Pero lo que pasa es que ahora viajamos mucho y el mundo está globalizado, entonces pues estas cosas también se han globalizado. Entonces, que nos vayamos acostumbrando que esto nos pasará de vez en cuando. Y lo de las mascarillas, me vuelvo a lo del principio. Desde el principio de este asunto llevamos viendo mascarillas en la tele continuamente, en los informativos, mascarillas para arriba, mascarillas para abajo, entonces la gente hace lo que le pide el cuerpo, que es comprar mascarillas. Si hubiéramos visto desde el principio a la gente que iba con un jamón debajo del brazo, pues igual la gente se había lanzado a comprar jamones en vez de mascarillas. Lo que ya no me parece ni medio normal es lo que contaban esta mañana de que habían robado 5.000 mascarillas del hospital de Valladolid. En Málaga también había eso otro sí robo. Que no. O sea, hay que ser mala persona y tener mala baba. O sea, robar mascarillas de un hospital, que están allí para ser usadas por los profesionales y por los enfermos. Claro. A mí sí que me gustaría decir que me ha encantado, Javier. Yo no venía intranquila, la verdad, porque no soy una persona miedosa y, bueno, pues aplico un poco la racionalidad. Y si me tengo que morir, pues me tengo que morir. Ya llegará el momento, espero que tarde. Yo creo que esto es lo que hay que decir, ¿no? Que es una historia que se puede controlar, que se está controlando, que se está haciendo con esa categoría profesional que tú nos acabas de demostrar y que, por favor, no nos dejemos influenciar por el pánico, la obsesión y el miedo, que seamos racionales y tratemos de ser ciudadanos y ciudadanas pues de honor, ¿no? Solidarios. Perdona, Concha, Javier, para cerrar ya el tema, teléfono de información al que podemos llamar, aunque como bien usted decía, en el 111, en el 112 nos lo decían también, pero bueno, pues si podemos decir el teléfono directo para que la gente tenga esa información. Pues Sanidad ha puesto un número de atención para que la gente que tenga dudas o que se sienta con ese malestar o que empiece con esos síntomas es el 900 222 000. Y ellos me imagino que nos harán una serie de preguntas ante esos síntomas y ya decidirán cómo pues ahí hay si se activa el epidemiólogos protocolo efectivamente. O no. Pues muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues nada, encantado de... Yo creo que sobre todo es lo que decimos, que a ver, al final, pues incluso los profesionales, ¿no? O sea, nosotros volvemos a nuestras casas, o sea, no... Tenemos yo creo que tenemos que estar tranquilos, que estamos ante una situación de pues que tenemos que ser responsables, pero que no cunda el pánico y que efectivamente ser muy cívicos, porque esas mascarillas hay personas que sí que las necesitan. Nosotros no. O sea, yo desde luego que me niego a ir por la calle y me niego a asustar a los niños, porque eso ya carnavales ha pasado. O sea, eso es así. Pues si les parece nos acercamos ahora hasta el Parque de Jardinillos de la capital palentina, porque por primera vez, al menos de forma pública, una voz ajena al Ayuntamiento de Palencia se ha mostrado a favor de la tala de árboles en esa zona verde, en ese espacio verde de la ciudad. Es la voz de un experto, de Juan Andrés Oria de Rueda, ya saben que es profesor de Ingenierías Forestales y también es el director de la Cátedra de Micología. Está de acuerdo porque dice que hay algunos árboles enfermos que cuando llegue la época de viento podrían caer. Bien, aquí tenemos un
abeto del Cáucaso o de Armenia, un árbol que se desarrolla bien en Palencia, pero que en este caso, este ejemplar, está virtualmente muerto. Permanece un poco verde en las acículas. Entonces ¿qué ocurre? Que se mantiene en pie, pero en cualquier ráfaga de viento o de un airón de estos fuertes de marzo se puede caer. Es tan solo uno de los ejemplares que hay que retirar del Parque de Jardinillos. Dice Juan Andrés Oria de Rueda que el peligro es real y que llegará en la época de fuertes vientos. No es ninguna broma, porque es que hay niños en España que han muerto por árboles que aparentemente alguien podía pensar que estaban perfectamente sanos y resulta que es que tenían algún problema estructural. No es solo un peligro para paseantes y para los visitantes que atraviesan el parque cuando llegan en tren o en autobús a la ciudad. Es además una medida beneficiosa para el entorno natural. Y que muchos de ellos están a una distancia unos de otros impropia. Cuando hablas de plantaciones de árboles para jardinería, etcétera, pues no pueden estar tan juntos muchas veces porque pueden caerse incluso de golpe, o sea, de 7, 8 juntos. Asegura que él era uno de los críticos con la tala hasta que analizó la situación. Pertenecía a la clase de personas que decía, esto es indignante, es intolerable, pero luego mirando árbol por árbol, hay ciertos árboles que esos en un momento dado el cortarlos llega a ser imprescindible para que se mantenga incluso en buen estado. Ya se ha talado un ejemplar, asegura Oria de Rueda que estaba muy inclinado y que era cuestión de días que cayese al suelo. Seguridad, dice, por encima de todo. Bueno, pues desde aquí muchas gracias a Juan Andrés Oria de Rueda por acercarnos su opinión sobre esa tala programada por el Ayuntamiento de Palencia. Chomin, ¿usted ¿Cómo lo ve? Pues mira, yo lo primero voy a tratar de hacer un poco de historia para centrar cómo lo estoy viviendo yo. Según leo en artículos del amigo Carlos Hugo en Diario Palentino, el 26 de enero de 2018, que ha llovido ya, todo queda en familia, como veis. Tras un concurso de ideas se presentan 33 proyectos. Sí. Y resulta ganador Cosiendo Palencia, que es del que estamos hablando desde entonces. El 21 de diciembre de 2018, el Ayuntamiento tiene en poder el proyecto definitivo y puede comenzar a preparar los pliegos y licitar la obra. Quiero recordar que antes de eso, entre enero de 2018 y diciembre de 2018, hubo un tiempo de compartir el proyecto, que la gente lo viera, lo compartiera, diera opiniones, etcétera, etcétera. 21 de diciembre de 2018, sí, para presentar proyecto definitivo, ¿no? Y el Ayuntamiento puede preparar los pliegos y licitar la obra para que empezaran las máquinas en verano del año pasado, de 2019. El único problema que había en diciembre de 2018 era la oposición de los vecinos, que no ven clara la solución de conexión del parque con la calle Mayor. Cualquiera con ojos en la cara y viera las fotos que se presentaron, que fueron muchísimas, y el proyecto estuvo expuesto, creo que en maquetas, no recuerdo dónde, vamos, la primera vista es que allí sobraban árboles. No, si conoces un poco los jardinillos, de haber pasado alguna vez y veías aquella maqueta, pues era más que evidente que sobraban árboles. Sobraban árboles. Entonces, mi primer descoloque es por qué en todo aquel periodo de tiempo no apareció el tema de los árboles, por ningún lado. Y de repente, con una manera que la verdad es que me parece original y digna de elogio, el tema de las mantas, las sillas y el libro, o sea, como protesta me parece ejemplar. De repente aparece el tema de los árboles, cuando podía haber salido en todo el tiempo anterior. Entonces, ese desfase yo no acabo de entender a qué se debe. A mí no me gusta que se talen árboles, lo que tampoco me gusta es que los árboles de los jardinillos estén como están, que dan pena. Bueno, todo el parque de los jardinillos da pena, pero hay árboles que están en un estado calamitoso. Y ya cuando me lo dice un experto, pues yo me lo creo más. Entonces yo creo que hay que dejar que los expertos en temas de árboles decidan qué árbol está sano, qué árbol está muy enfermo y qué árbol tiene medios para tirar para adelante, y yo creo que en el resto pues tendremos que asumir su dictamen, tratando de salvar los más posibles, que desde luego no tengo criterio para decir cuál está enfermo y cuál no. Lo mismo que no me meto a opinar cómo Javi tiene que hacer su trabajo en urgencias. Me fío de él, a ojos ciegos.
esas son las dudas que yo tengo. ¿Por qué no se protestó en su día por los árboles? ¿Y por qué no hacemos caso de los que saben? Saltamos al otro lado de la mesa. ¿Se contemplaban la tala de los 73 árboles en su momento en el proyecto? No creo, yo no recuerdo esos detalles del porque proyecto. Además el proyecto no se va a cumplir al 100%, entonces todo es revisable, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que de hecho, no va a haber ese soterramiento que permita el acceso directo a la calle Mayor. Pero hubo entonces, mucho como tiempo que hay cosas que se pueden negociar y otras que no. Sí, pero hubo mucho tiempo de exposición del proyecto. Yo no lo sé, pero vamos, creo que no... Las infografías que se presentaban de... Pero hay parte del proyecto que no se va a hacer porque no se ve viable. El soterramiento y el acceso directo a la calle Mayor, ese no se va a hacer. Entonces yo creo que todo es negociable. A mí es que me gusta vivir en una sociedad, y lo comentábamos antes de entrar, donde seamos capaces de construir y donde seamos personas sensatas que nos sentemos a hablar. La utilidad de un árbol está sobradamente demostrada. La calidad de vida que da al aire de las ciudades, de las personas que las habitamos, está sobradamente demostrado. Yo paseo habitualmente por mi ciudad, porque además no suelo ir nunca en coche por ella, y veo que nuestra ciudad está francamente deteriorada. Los árboles no se miman, algunos evidentemente tienen espacios muy limitados y la raíz empieza a ser invasora. La solución no es talarlo, la solución es hacer que ese árbol crezca de otra manera para que sea compatible con los viandantes. La ciudad está sucia. Creo que la ciudadanía también debería de colaborar sin tirar papeles, etcétera, etcétera. Pero vivimos en una sociedad en una ciudad cuyo mantenimiento deja mucho que desear. Eso por un lado. Por otro lado, yo como ciudadana, pues ojalá no tiren ni un solo árbol. Lo que tenemos que hacer es repoblar. ¿Que hay que tirar algún árbol enfermo? Vale, 73 de golpe, me extraña mucho, la verdad. El propio Oria decía que hay una acacia de 3 espinas, que además es un árbol muy difícil, que aquí es un ejemplar espectacular, que habría que mimarlo y no talarlo. Ese también está en el proyecto de tala. Pero, ¿qué dice el Plan de Ordenación Urbana en el artículo 154? Toda pérdida de arbolado de Palencia, toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuesta de forma inmediata. Yo vivo en Casado de la Lisal. Han tirado un árbol que dicen en la avenida que estaba mal. Yo me lo creo. ¿Dónde está la plantación inmediata? Yo no la he visto. ¿Qué más dicen? Que la necesaria sustitución, plan de ordenación urbana, del arbolado existente en la vía pública, cuando por deterioro u otras causas desaparezcan los ejemplares existentes, será obligatoria a cargo del responsable de la pérdida, en este caso el ayuntamiento, sin perjuicio de las sanciones a que pudiese dar origen. La sustitución se hará por especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas o empleando la especie predominante en la hilera o agrupación del arbolado. Si esto se cumpliera de verdad, por un lado también dicen que hay que procurar el mantenimiento de las zonas verdes, los espacios de recreo, incluso si no están catalogados como tal. Es decir, los parterres de la vía pública, que no son espacios verdes, esos también hay que conservarlos y hay que encargarse de su mantenimiento, de su saneamiento, etcétera, etcétera, cosas sinceramente que no veo. Por otro lado dice, capítulo 5, jardinería y mobiliario urbano, artículo 176, criterios generales. La conservación del arbolado o cuando menos de su potencial ecológico es un compromiso del ayuntamiento. Mantener su funcionalidad y diversidad, acoger a los ciudadanos como la flora y fauna silvestre, armonizar el conjunto de las soluciones básicas individuales para problemas concretos, asegurar las condiciones mínimas de estabilidad del arbolado y del bienestar del ciudadano en estas zonas. Hay gente que está colgando por ahí en las redes. En Zamora se caía un árbol y han hecho una escultura de una mano que lo sujeta. ¿Por qué tenemos que cargarnos el árbol? A lo mejor hay otro tipo de soluciones, porque los árboles son un bien público para nuestra salud, insisto. Dice que hay que ver la óptima distribución de los espacios verdes en las zonas urbanas, preservar las zonas verdes mayores, evitando fragmentación y facilitando el intercambio y la interconexión entre estos y el resto entre sí. Y dice en el artículo 177, es más largo todo, pero bueno,
La elección del arbolado tendrá en cuenta, además de su ritmo de crecimiento y otros factores de carácter estético, el desarrollo de sus raíces, que a veces no se tiene en cuenta porque hacen un espacio pequeñito, que además le llenan de cemento. Pues por ejemplo un pino, ¿no? Han tirado 4 pinos en la plaza de Bolivia, me parece que se llamaba de Bolivia, que eran espectaculares, espectaculares. Y los tiran porque, claro, no los plantan bien y como se riegan, pues el pino tiende a ser cómodo y va buscando el agua arriba, cuando si tú haces una buena plantación, el pino va para abajo. En fin, que la gente que sepa haga plantaciones, que la gente que sabe y que sea responsable se encargue del mantenimiento de nuestros espacios, que se mimen las cosas. Y parece como muy drástico que se tengan que cargar de verdad 73 árboles justo en este momento, pues tipo, todos lo vemos, cómo era antes la Plaza de la Inmaculada y cómo es ahora, cómo era antes la Plaza Mayor y cómo es ahora, cómo era la Plaza de San Miguel y cómo es ahora. Es decir, yo creo que tenemos una historia en esta ciudad de arboricidas, que por cierto es una palabra que la Real Academia en 2019 ha aceptado, es decir, asesinos y asesinas de árboles. ¿De verdad que no hay otra solución? Yo creo que sí, y el ayuntamiento tiene obligaciones que le compromete el plan de ordenación urbana, así que cumpla. Y negociamos, que no hace falta alterarse, que no hace falta estar ahí todo el día enervados. Vamos a sentarnos y vamos a hacer de nuestra ciudad un lugar limpio, agradable, que ama a los animales, que ama a las plantas y que ama a la ciudadanía. Es fácil, ¿no? Digo yo. Javier, ¿cómo lo ve usted? Hombre, yo escuchándos a los dos, pues la verdad es que al final creo que tienen razón los dos. O sea, es que... Yo también creo que tienen razón. Claro, tienen razón los dos, es decir... Que se puede llegar a un punto medio, pues ¿no? yo creo que es verdad que está de sobra reconocido pues que los árboles son vida. Vida y salud. Por ejemplo, en Madrid, pues el pulmón de Madrid, pues el Retiro. Y la Casa de Campo. La Casa de Campo. El Campo del Moro. Entonces, hombre, yo entiendo que efectivamente, pues si en un proyecto inicial había una serie de eliminación de árboles, pues que, pues efectivamente desde el diálogo, pues que sean aquellos árboles pues porque la enfermedad pues les haya deteriorado tanto que se puedan eliminar. A mí, por ejemplo, reconozco que del proyecto inicial me encantaba que desde el acceso a mí eso a mí me parecía lo mejor. ¿Por qué? Pues porque además era como un proyecto muy acogedor para la gente que venía de fuera desde la estación de autobuses y la estación de tren. Y era como presentar tu ciudad, ¿no? Eso le recoges y venga, ¿sabes? No poner esa limitación que era esa rotonda. Eso a mí era algo que me llama mucho la atención porque pues eso no yo entiendo que Palencia, que estamos en un momento en el que necesitamos que vengan gente a conocernos y yo estoy siempre, o sea, diciendo, venga, que... Bueno, pues una de nuestros hándicaps y una cosa que tenemos buena, pues efectivamente, pues son que tenemos todavía zonas de paseo muy bonitas y que tenemos que preservar. Y que luego también dentro del plan urbanístico, pues el hecho de que haya que, si hay una tala de un árbol, pues que haya que reincorporar uno nuevo, pues creo que se debe de cumplir. ¿Por qué? Pues porque es salud. Yo es mi opinión. Mi opinión es que los dos tenéis razón. Y luego es que además, perdona, si en un momento determinado hay una gente que está en contra y que es razonable, hay otra serie de opiniones sobre la mesa, yo creo que la obligación del ayuntamiento es sentarse con esta gente y dialogar y ver quién tiene razón y cuál es lo más razonable, porque al fin y a la postre lo que se trata es de trabajar por el bien público, que es que a veces se nos olvida y no hay que ser cabezones. Donde dije A, puedo decir B perfectamente si puedo reflejarme en otras experiencias que sean de interés. Yo creo que ya lo he comentado en otra tertulia, estuve en Oviedo en Navidad y se me caía la baba de envidia. Es una ciudad limpísima, es una ciudad espectacular, es que da gusto pasear. No podemos aprender de lo bueno. Pero está limpia, está cuidada, está encantadora. Y me da igual quién gobierne, que la gente lo hagamos bien. Pero yo creo que has dicho una cosa que es muy importante, independientemente de que efectivamente
estemos en una ciudad en la que a lo mejor pues el ayuntamiento haya dejado un poco de lado el cuidado de determinadas cosas, pero es civismo el hecho de que no tiremos papeles y que conservemos lo nuestro. Por desgracia, también estamos en una sociedad en la que creemos que solo tenemos derechos y no deberes, es decir, cuidar nuestro entorno es fundamental. Yo, por ejemplo, envidio cómo, por ejemplo, mi hija me recrimina a veces que, bueno, me recrimina, papá, eso que has dejado ahí hay que tirarlo a la papelera y además hay que reciclar. O sea, ese es el espíritu en el que tenemos que vivir, es decir, somos nosotros los primeros que tenemos que cuidar nuestra ciudad. Sí. O sea, no esperar a que otro lo haga. Y por desgracia es que siempre estamos... Sí, pero luego hay exigencias a los responsables. Yo cuando estabas hablando de lo de los artículos. Sí, que se habla muchas veces del mantenimiento. Lo que pasa es que como no se ha hecho mantenimiento, se ha caído en el abandono. Entonces, a mí me parece que el Parque de los Jardinillos desde hace muchos años, no de los últimos 4, está abandonado. Yo recuerdo cuando vivía en el País Vasco, esos pueblos pequeños que están rodeados de hayedos espectaculares, que todos los años llegaba un ingeniero forestal, iban los vecinos, era un monte comunal, iban los vecinos al monte y decía, ese y ese tienen que ser talados, porque ¿para qué? Para que el resto funcione como es debido. Entonces, esos árboles se talaban, se cuidaban, se repartían la leña entre los vecinos y Santas Pascuas, y el monte estaba cuidado y limpio. Los jardinillos ha estado abandonado. Ha estado sucio. Atravieso los jardinillos todos los miércoles por la tarde y es un placer, a pesar de que esté abandonado. Sí, pero, y si es verano y hace calor, no sabes qué agradecido es pasear bajo los árboles. Esos abuelos del País Vasco, esa gente que vive en esos pueblos, consideran ese bosque como una parte fundamental de su ser. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que en Palencia hay ciertas cosas, como los jardinillos o como el Monte el Viejo, que no lo consideramos una parte fundamental de nuestro ser. Yo sí. Tú sí, pero hay más gente en Palencia, unas 79.000 personas más. Ay, conozco muchos que también. Sí, pero es decir que el Monte el Viejo el mantenimiento no se hace, hay maleza por todos los lados. Pues deberes para nuestro ayuntamiento y nuestros políticos, a trabajar. Y para nosotros también, que tenemos que cambiar el chip. Yo estoy dispuesta. Y hacer incluso repoblaciones colectivas, como hemos hecho muchas veces desde la Universidad Popular. Miramos ahora, como les decíamos, hacia el 8 de marzo, hacia el Día Internacional de la Mujer. El lenguaje inclusivo, la brecha salarial y otras tantas desigualdades son algunas de las luchas que todavía quedan abiertas. Vamos a verlo en este informe. El informe de la Real Academia Española insiste en que la redacción de la Carta Magna en 1977 es igual de válida para 2020. Que tenemos unas marcas formales del masculino que incluye tanto a los hombres como a las mujeres y entonces creo que no hay lugar para que haya un cambio. La RAE sí sugiere algunos cambios como incluir los términos reina y princesa en la Constitución, pero en lo que se refiere al género, el masculino continuará siendo el genérico. Así lo explica a diario la Real Academia en millones de consultas sobre si utilizar la X o incluso la E en palabras como todes. El morfema masculino abarca tanto lo masculino como lo femenino, entonces nadie se tiene que ver menospreciado. La Real Academia sostiene que no cuenta con la suficiente influencia como para cambiar estos aspectos, solo refleja la forma de hablar de la mayoría. Creo que hay una voluntad transgresora, se piensa que cambiando el lenguaje se cambia la realidad. Y yo creo que el lenguaje es un reflejo de la realidad, por lo tanto lo que hay que cambiar es la realidad. En la calle también sostienen que el lenguaje inclusivo no es una prioridad en ese cambio. No necesita en muchas palabras diferenciar ellas y ellos para saber que estamos hablando de ellas y ellos. Me atengo a la RAE, no es algo necesario. Estudiantes, estudiantas, eso no. Yo creo que no es necesario. Los empleados, las empleadas, me parece redundar en algo que es innecesario. Tú ves a una persona, ves si es chico o chica. Sin embargo, sí hay otros cambios urgentes. En el salario, en la forma de tratarse. Siempre hay micromachismos. A la hora de los puestos de trabajo hay muchos puestos de directivos, muchos puestos que todavía a lo mejor no están tan accesibles como están para los hombres. El domingo 8 de marzo, Día de la Mujer, muchos aprovecharán para reivindicar estos cambios. Tenemos que seguir luchando para que todo el mundo termine siendo lo que es, ¿no? Una persona y no indistintamente sea masculina o femenina. Que no haya que
que no haya que celebrar estos días, que no haya que discutir sobre igualdad, que todo el mundo tiene las mismas oportunidades y los mismos deberes. Este año no se ha conseguido una convocatoria de huelga estatal como los 2 años anteriores. Bueno, que no haya que celebrar estos días, era el deseo de una ciudadana. Concha, me imagino que lo comparta. No. ¿No? ¿Lo seguiría celebrando aunque no hubiese...? Conmemorando, porque la memoria es muy importante. Yo creo que muchas veces, lo decía muy bien Simone de Beauvoir, no se nos tiene que olvidar que los derechos han sido conquistados y que mañana nos los pueden quitar. Así que si algún día, ojalá lo vean mis ojos, salimos solo a conmemorar, pues salgamos a conmemorar. Pero yo creo que hay que seguir siendo una celebración. Sí. ¿Qué opina Concha sobre el informe de la RAE que no consideraba necesario el lenguaje inclusivo? Decir que la RAE está sobradamente demostrado que a lo largo de su historia ha sido bastante androcéntrica y misógina. Basta ver los datos de cuántas mujeres académicas han estado ahí, 11 en toda la historia de la academia. Que son muy pocas. La primera que entró fue Carmen Conde en el año 1978, es decir, muy poquitas. Ahora mismo hay 7, porque se ha muerto Margarita Salas, que también era académica y no ha sido sustituida. Sí que es verdad que rápidamente la RAE, bueno, no fue académica ni una mujer que hizo el mejor diccionario de uso de este país, que es el María Moliner, que todavía está ahí y es difícilmente superable. Esa mujer no entró a la academia, con decir eso es suficiente. Sí que es un síntoma que sea una mujer la que expone la idea de que no haya cambios en el lenguaje. Decir que en el mundo hay 6.000 lenguas, y las lenguas se construyen con el uso y cambian con el uso, igual que ha pasado con el latín. No hablamos latín, ¿verdad? Hablamos un lenguaje que ha evolucionado en función de nuestros deseos y necesidades. Antes la palabra cocinera estaba por encima del cocinero. Cuando empezó a haber cocineros, inmediatamente la Real Academia metió cocinero como una acepción con su poder y su prestigio. Durante mucho tiempo, alcaldesa era la mujer del alcalde. La bata era lo que nos poníamos las mujeres para limpiar en casa y el batín era lo que se ponían los hombres para sentarse y leer el periódico. Estoy contando cosas que decía la Real Academia. Es decir, el lenguaje sí que construye, el lenguaje es nuestro referente porque es lo que nos, con lo que nos decimos quiénes somos, qué queremos. Cuando nos hablamos a nosotras, a nosotros mismos y decimos en qué creemos, cómo nos vamos a construir o cómo nos relacionamos con los demás, usamos lenguaje. Por tanto, el lenguaje es fundamental y el lenguaje puede variar con el uso. De hecho, la RAE acaba de admitir zasca, casoplón, arboricidio, brunch, beatelmanía, antitaurino, muesli, centrocampismo, sieso, bordería, brioche, brochure, anus horribilis. Eso acaba de aceptarlo la Real Academia. ¿Por qué? Porque viene del uso. La palabra género, que la usamos muchísimo, con esta acepción que yo ya expliqué en su momento, que es una construcción cultural que nos sesga a hombres y a mujeres en función de nuestra biología, pero es una construcción cultural, dicen que a lo mejor entra en 2030. Qué significativo, ¿no? Yo creo que además el lenguaje... En el lenguaje lo que no se nombra no existe. Es verdad que empezamos un poco mal, empezamos de manera un poco radical con el arroba, nosotros y nosotras, etcétera, etcétera, pero ahora ya hemos dado saltos. Por ejemplo, el uso de un lenguaje genérico, no marcado, porque unas veces el genérico masculino nos incluye y otras veces nos excluye. ¿Cuándo nos incluye y cuándo nos excluye? A veces ni nos damos cuenta. Es lo que se llama el salto semántico. Por ejemplo, los egipcios habitaron el valle del Nilo. ¿Qué entendemos ahí? Que fueron hombres y mujeres. Punto. Sus mujeres, ¿qué? Los egipcios no habitaron el valle del Nilo, ellos y ellas. Eso es un salto semántico. Primero me estás excluyendo y luego me incluyes y luego me excluyes. ¿Cuándo me excluyes y cuándo me incluyes? Utilicemos un genérico no marcado. El profesorado incluye a todos y a todas. No hace falta poner arrobas, ni X, ni nada de nada. El profesorado, el personal sanitario, etcétera, etcétera. Porque si yo digo el médico, la imagen mental que me hago es de un hombre.
Para que yo me haga una imagen mental de mujer, tengo que decir la médica, porque si no, no estoy realmente centrando la idea. El bombero, que la ciudadanía apruebe, el bombero, la bombera, tengo que nombrarlo para que exista, por tanto puedo utilizar un genérico no marcado. Dicen, es que así se cumple con la norma lingüística. Las normas lingüísticas han cambiado a lo largo de la historia del habla y pueden seguir haciéndolo, porque el lenguaje es un lenguaje vivo. ¿Quién nos iba a decir que iban a incluir muesli en nuestro diccionario cuando los anglicismos estaban vetados? Pues acaba de entrar. Y no pasa nada, no pasa nada. Bueno, y no voy a copar la palabra que hablen mis compañeros. Porque nos quedan lamentablemente pocos minutos. Bueno, yo a ver, todo lo que contribuya a que haya una unidad, a que no haya una división, a que determinados pues momentos vitales que tuvimos en el pasado pues no se produzcan en la actualidad, pues a mí no me parecen mal. Es decir, hombre, yo creo que todo con tranquilidad. O sea, no sé, el tema de... Es que claro, yo vivo en un mundo, por ejemplo, el mundo sanitario es que es al revés, o sea... Son más mujeres, sí, más femenino todo. Sí, yo pues en mi grupo de trabajo, los que escaseamos somos los hombres, entonces... Yo qué sé, tampoco nos sentimos excluidos. Entonces, yo quiero que ocurra lo mismo pues en otros campos en los que, por desgracia, pues pueda ocurrir. Yo creo que hay que darle normalidad. Y que si es necesario, y efectivamente pues lo que dice Concha, pues que es verdad que en su momento los anglicismos estaban vetados y ahora mismo ya pues estamos generando... Pero hay cosas que cuestan, otras cuestan menos. Bueno, el tema del sexismo cuesta mucho, mucho. Yo creo que tiene que haber buena parte por ambas partes, es decir, que hay gente que también en esto tiene ganas de conflicto, tanto por un lado como por el otro, y entonces lo importante es olvidarnos de eso y caminar juntos y punto. Es que al final es que somos iguales, es que no hay más, es que no... Yo es que tampoco le veo... Y luego lo que decías Fijaros tú de... lo que dice de la palabra periquear, el diccionario de la Real Academia. Dicho de una mujer, disfrutar de excesiva libertad, andar periqueando. ¿Tú crees que en el siglo XXI puede decir ese concepto huérfano? Dícese de la persona menor de edad a quien se le ha muerto el padre y la madre, o uno de los dos, especialmente el padre. ¿Por qué dice eso la DRAE en el siglo XXI? Ya, sí que esa coletilla sobra. Chomin, ¿usted cómo lo ve? Porque se nos echa el tiempo encima para escuchar su opinión. De todas las cuestiones que es necesario reivindicar en el Día de la Mujer, esta como entretenimiento, por los intereses de Carmen Calvo, en este caso, que es la que lanza el informe de la RAE, es la menos importante. Yo creo para mí, claro. En mi humilde opinión. No, claro, para mí, que no tiene por qué coincidir con la de todos los palentinos. Es lo que pienso yo. A ver, a fecha de hoy, lo que piensa Carmen Calvo sobre cómo está redactada la Constitución tiene el mismo valor que lo que pienso yo. A fecha de hoy. No, ella es vicepresidenta y tú no. Bueno, yo soy vicepresidente de mi casa. Pero tienes menos valor. Yo creo que se podrían hacer cambios si así se viera. Se reforma la Constitución, luego la votamos en referéndum, etcétera, etcétera, pues yo qué sé, yo creo que igual en el preámbulo tiene que aparecer un lenguaje más inclusivo, pero desde luego no embadurnar toda la redacción de la Constitución, que es un texto normativo. Ya te he dicho que ahora hay genéricos no marcados que son muy fáciles. Sí, pero que yo creo que llevamos 10 minutos hablando del Día de la Mujer, hablando de esto, y hay temas muy graves. ¿Cuántas llevan muertas este año? 13. Muchas. Y entonces tendremos que oír muchas cosas de aquí al 8 de marzo y hablaremos de leyes, y hablaremos de no sé qué, y hablaremos de no sé cuál. Y hay redes de trata, redes de prostitución de menores en centros gestionados por las instituciones públicas, ya por lo visto no solo en Mallorca, sino en muchas partes de España. Sigue habiendo brecha salarial. Sigue habiendo micromachismos, sigue habiendo macromachismos, y hablamos de la RAE. Nos tenemos que ir lamentablemente. Concha. Hablaremos no seguro estos días de mujer. Aquí, he hablado de muchas cosas y seguiré hablando de ellas. Y la ministra haciéndose selfies. Pero la RAE es tan importante como que nombra el mundo.
lo que somos y lo que queremos ser. Sí, no, y ponemos el foco donde nos da la gana. No, en todo, hombre. en todo. Pues muchísimas gracias a los tres, Concha, Javier, Chomin. Oye, si les parece, nos asomamos ahora a la muestra de Cine Internacional de Palencia, que abría estas noches sus puertas. Yo creo que más o menos llegamos a alguna película. Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí esta noche. Un placer. Gracias a ti. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Que disfruten del fin de semana. Hasta la semana que viene.